Muy bien, vamos a comenzar entonces. En la página 12 de sus notas, señales y prodigios, el número 2 romano, el encabezado dice un entendimiento correcto del libro de los Hechos. Vamos a tener que ir al libro de los Hechos para entender esto bien, porque no hay otra manera de entender señales y prodigios. Es en el libro de los Hechos que más o menos sacan el problema, así es que tenemos que tomarlo desde ahí. Muy bien, vamos entonces a empezar con la página 12, el número 2, Romanos, un entendimiento correcto del libro de los Hechos, A mayúscula, el propósito de los hechos. El propósito de los hechos, número 1. Y lo dejé ahí para que no tengan que escribirlo. Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento donde pretenden apoyarse las falsas doctrinas. Los 3 libros son Mateo, Hechos y Hebreos. Casi cualquier secta falsa sobre la paz de este mundo usan pasajes del libro de los Hechos, Mateo o Hebreos para sacar fuera de su contexto su doctrina. Ahora, la segunda cosa, hay 2 transiciones principales en el libro de los Hechos. Si no entiendes esto, no vas a entender el libro de los Hechos. La primera es una transición de la nación de Israel a la iglesia. Una transición. Hay 2 transiciones principales en el libro de los Hechos. La primera es una transición de la nación de Israel a la iglesia. Una transición de la nación de Israel a la iglesia. O sea que Dios empieza en el libro de los Hechos hablando de la nación de Israel. Está tratando exclusivamente con la nación de Israel. Al final de Hechos, la transición de aquí totalmente a la iglesia. Y ahora, al final, exclusivamente está hablando acerca de la iglesia. Ya Israel, la nación de Israel, no está en el cuadro. Si no entiendes eso, hermanos, no vas a entender el contexto. Vamos a suponer que yo empiezo una plática hablando con Guillermo Pacheco. Y estamos hablando de su familia, de su trabajo, de lo que está haciendo, su hijo allá en Toluca, etcétera, etcétera. Y luego después de 15, 20 minutos, ¿verdad?, entra en el cuadro Víctor y empiezo a hablar con Víctor Leal. Y estamos hablando de su negocio de paletas, que no tiene nada que ver con relojes. Y ya se fue Guillermo, y ahora estoy hablando exclusivamente con Víctor acerca de Mariana, de sus hijos, de su negocio de paletas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, si tú no entiendes ese contexto, entonces tú vas a sacar una grabación de lo que yo dije a Víctor y tú tratas de aplicarlo a la vida de Guillermo. Vamos a suponer que Víctor, su esposa, está bien enferma y la esposa de Guillermo no, y tú vas a publicar por todo el mundo que la esposa de Guillermo está enferma. Pues qué mentira del diablo, es la esposa de Víctor que estaba enferma. Si tú no entiendes contextos, lo vas a llevar fuera de su contexto, ¿verdad? Entonces hay una transición principal en el libro de los Hechos, que es una transición de la nación de Israel a la iglesia. La segunda es una transición de los judíos a los gentiles dentro de la iglesia. Una transición de los judíos a los gentiles dentro de la iglesia. ¿Entienden la diferencia aquí, hermanos? Una transición de la vida nacional de Israel, de la nación de Israel a la iglesia. La otra, dentro de la iglesia, de judíos a gentiles, dentro de la iglesia. Y son transiciones. Entonces lo que Dios dice, tú tienes que entenderlo dentro de su contexto para entender lo que Él está diciendo y no aplicar para ti, gentil, lo que Dios está diciendo a un judío o a la nación de Israel. A lo mejor ni es para la iglesia como tú lo entiendes. Ahora, sobre todo, el libro de los Hechos es un libro de historia
y no de doctrina. Incluso no sé cuántos de ustedes andan con ese cuadrito que hemos diseñado, no cómo leer la palabra de Dios, y tenemos los cuadritos para cada capítulo y todo. Ahora, si tú lo puedes sacar de aquí, y cuando llegamos al Nuevo Testamento lo tenemos dividido en grupos. Los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego ¿qué? Historia, hechos, y luego llegamos a ¿qué? Epístolas de Pablo, ¿verdad? Que son 7, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos es un libro de historia. Si quieres saber la historia y cómo se desarrolló, vas al libro de los Hechos, no para sacar doctrina, hermanos, porque hay demasiadas transiciones aquí para sacar una doctrina. Muy bien. Ahora, por lo tanto, es sumamente importante reconocer que cualquier versículo de los Hechos tiene que ser entendido dentro de 2 contextos. Aquí viene, dentro de 2 contextos, y te dejé 2 renglones aquí para escribir el primer contexto. El contexto de la naturaleza transicional del libro. El contexto de la naturaleza transicional del libro. Y número 2, el contexto histórico del libro. El contexto histórico. Hay una naturaleza transicional. Empieza aquí y luego poco a poco va dando vueltas hasta que llega a 180 grados al opuesto, al otro lado. Pero también hay el contexto histórico del libro. Hermanos, lo que tú dijiste a los 2 años de edad no es igual a lo que tú dijeras hoy en día. ¿De acuerdo? Porque a los 2 años de edad entendiste ciertas cosas, aprendiste cómo decir ciertas palabras. Pero si tú empezarías a hablar como un niño de 2 años de edad, se sonaría un poco raro, ¿sí o no? Pregunta a un niño de 2 años qué significa el automóvil. Ni sabe lo que es, entiende carro, pero no sabe nada del carro. Es que subimos y nos vamos aquí y regresamos acá, es todo lo que yo sé. Ahora ustedes entienden que hay volante, hay llantas, ¿verdad? Y hermanos, en un libro histórico, lo que dice al final es muy diferente a lo que dijo al principio. El contexto al principio es como un niño está desarrollando esta cosa. Cambia de una transicional de Israel a la iglesia. Dentro de la iglesia, de judíos a totalmente gentiles. Hay que entender dónde estás en la historia, porque hay muchos años que abarca el libro de los Hechos. Eso se tiene que entender. Esto es el fundamento, el entendimiento correcto del libro de los Hechos. Ahora, vamos a ir al libro de los Hechos entonces. Y vamos a entender, vamos a hacer un resumen del libro de los Hechos para poder entender su debido contexto. Hechos, capítulo 1. Y el versículo 1 al 8. Ahora quiero que ustedes escriben lo siguiente. Le voy a dar A y B minúscula, bajo el número 1, Hechos 1, el 1 al 8. A. La pregunta básica tiene que ver con el tiempo del reino. La pregunta básica tiene que ver con el tiempo del reino. Capítulo 1, versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Subraya la palabra reino a Israel. Reino a Israel, no a los gentiles. Ahora, hermanos, si ustedes no entienden que hay una diferencia entre gentiles y judíos, ya la regaste desde el principio. ¿Cuántos de ustedes son judíos? Levanta su mano. Esta iglesia, entonces,
se constituye de puros gentiles, ¿de acuerdo? Si no eres judío, eres gentil. Entonces te pregunto, ¿cuántos son gentiles? Y todo el mundo levanta su mano, ¿no? Ahora, la pregunta básica, aquí viene, versículo 6, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El libro empieza con una pregunta básica, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Ahora, si tú no entiendes que hay tres reinos, anoche estuvimos hablando de esto, el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de Satanás. El reino de Dios es espiritual, es para judío o gentil. El reino de los cielos es literal, durará 1000 años, es para los judíos. Cuando el Rey Jesucristo viene por segunda vez a esta tierra, los judíos lo rechazaron la primera vez, viene por segunda vez y establecerá su trono en Jerusalén, y desde Jerusalén reinará sobre toda esta tierra por 1000 años, y habrá paz en esta tierra porque por esos 1000 años Dios atará a Satanás y a los demonios y lo pondrá en el abismo hasta el final de los 1000 años, y luego lo soltará por un poco de tiempo y otra vez engañará al mundo entero. Y luego Dios va a destruir los cielos, destruirá los cielos y la tierra, y hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Pondrá a todos los inconversos en el infierno, en el lago de fuego, y de ahí hasta la eternidad estaremos con él. El reino de Israel es el reino prometido a Israel, es el reino de los cielos. Ahora, hay que entender eso. Ahora, P minúscula. La pregunta no puede ser contestada hasta el capítulo 7. El reino no puede ser contestada hasta el capítulo 7. B minúscula. La pregunta no puede ser contestada hasta el capítulo 7, donde Israel, los líderes de Israel, rechazan totalmente el entrego, lo que Dios quiere entregar, el reino que quiere establecer. Hermanos, lo que tienen que entender es que hasta el capítulo 7, Cristo todavía a través de sus apóstoles está tratando de entregar el reino de los cielos, aunque lo rechazaron y tenía que morir por todo el mundo. Aunque fue al cielo, estaba listo y dispuesto para regresar la segunda vez. Pero en el capítulo 7 lo rechazaron con la muerte de Esteban. Y oficialmente Dios cerró la puerta. Y entró el periodo en paréntesis que se llama el tiempo de la iglesia. Y estamos nosotros en ese tiempo y dura 2000 años, como podemos ver en las Escrituras. Ahora, eso es el capítulo 1. Versículo 1 al 8. En el versículo 7 él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén. ¿De qué? Del reino de los cielos. ¿Y quién es la primera persona que anda predicando en el día de Pentecostés? Pedro. Mateo. Vamos al libro de Mateo y te voy a decir el por qué, para que entiende que todo esto que te estoy diciendo es la mera verdad de la palabra. Mateo capítulo 16, hablando a Pedro, versículo 19. Si no entiende la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, la regaste, ya no hay mucha esperanza para ti. Hay que entender que hay una gran diferencia. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino, ¿qué? Dios no le dio las llaves al cielo a Pedro, le dio las llaves al reino de los cielos para abrir
el reino de los cielos. ¿Me explico? No dio las llaves a Pedro para el cielo. No tienes que ir a través de Pedro para ir al cielo. Dios dice en su palabra es solamente un mediador para ir al cielo, y es Cristo Jesús. Aquí lo que tienes aquí es el reino de los cielos. Qué interesante que cuando empieza a predicar el reino de los cielos, en capítulo 2, ¿quién es el que predica primeramente y trata de abrir la puerta para los judíos entrar? Pedro. ¿Por qué? Porque tiene las llaves. ¿Qué es la llave? La palabra de Dios. Ahora, si entiende contexto, ya se abre todo, y todo lo que te enseñaron ya entiendes que es pura mentira. ¿Por qué? Porque lo sacaron fuera de su contexto. Hay que entender el libro de los Hechos para entender esto, hermanos. La pregunta básica: ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? Él dice: mira, a ti no te toca entender esto, te voy a dar a ti poder para que tú puedas ser testigo. ¿De qué? Del reino de los cielos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero en este momento solamente Dios está llegando a los judíos. Tienes que entender eso. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 26. Ahora, yo sugiero que cuando ustedes lleguen a su casa en esta noche, si hay tiempo, o mañana, lean estos pasajes para entender lo que estamos diciendo. Ahora, aquí vemos nosotros la ascensión del Señor Jesucristo. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí tenemos primeramente la ascensión del Señor Jesucristo. La segunda cosa que tenemos es la preparación para el día de Pentecostés, que viene ¿cuántos días después? Pentateuco. 5. Pentecostés, 50 días después. El hecho de que la palabra tiene pente, me dice que hay un 5 ahí. 50 días después. La preparación para el día de Pentecostés. La preparación para el día de Pentecostés. 50 días después, hermanos, de ese día de reposo de gran solemnidad, cuando murió Jesucristo. Se trata únicamente, este pasaje, versículo 9 al 26, únicamente del Señor Jesucristo, los apóstoles y los discípulos más cercanos, que son puros judíos, ningún gentil. Hay que entender esto. Así empieza el libro de los Hechos. Señor Jesucristo, judío; apóstoles, judíos; discípulos más cercanos, judíos, ningún gentil. La última cosa que quiero que ustedes escriban en el último renglón, en la página 12 de sus notas: no hay cristianos presentes aquí en este pasaje. En el capítulo 1, no hay cristianos presentes. ¿Quieres ver a cristianos? Hay que ir en la palabra de Dios, hermanos, a Antioquía. Capítulo 11, versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, años después. Aquí tenemos únicamente judíos, ningún cristiano presente. ¿Están de acuerdo? Estamos simplemente entendiendo el contexto del libro de los Hechos, porque no se puede hacer eso si no. Vamos a Hechos 2, página 13 de sus notas. Hechos, capítulo 2. Ahora, aquí tenemos la venida del Espíritu Santo. A, minúscula. La venida del Espíritu Santo. Muy bien, Hechos 2. A, minúscula. La venida del Espíritu Santo. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más te puedo decir? Aquí tenemos la venida del Espíritu Santo. La segunda cosa que quiero que escriben bajo B minúscula. Un evento único que no se puede repartir. Digo repetir, no repartir. B minúscula. Es un evento único que no se puede repetir. Es un evento único que no se puede repetir. Ahora, para entender esto, hermanos, y no voy a tomar el tiempo para explicarlo ahorita, cuando llegamos a la sección apéndice A, el bautismo del Espíritu Santo, ahí te lo voy a explicar. Pero tendré yo que tomar varias noches para explicar solamente eso. Entonces, en esta ocasión, estos 4 días, no te lo voy a dar. Voy a regresar aquí en este año, y cada vez que regreso vamos a tener más y más y más de esto, para que ustedes lo entiendan bien. Pero es un evento único que no se puede repetir. C minúscula. El enfoque de todo el capítulo es judaico. El enfoque de todo el capítulo es judaico. Ningún gentil presente. Ahora, yo quiero que ustedes abren sus Biblias a Hechos el capítulo 2, y yo quiero que con su pluma me hacen el favor de poner círculos donde te digo, pongo un círculo para que llame la atención la Biblia en el futuro. Muy bien. Estaban todos, ya saben quiénes son, porque acabamos el capítulo 1 y estamos aquí los 12 discípulos echando suertes, versículo 26. Suerte cayó sobre Matías, fue contado con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Muchos piensan que eran los 120. Pero lo que tienes aquí, si tú quitas el número 2, capítulo 2, si tú sigues aquí, lo que está hablando acerca de los 12 discípulos, ya tienen 12 de nuevo. ¿Por qué no podían continuar con 11? Porque 11 no es el número de Israel. El número de Israel es número 12. Hay 12 tribus. 12 siempre se asocia con Israel. ¿De acuerdo? El número 11, chécalo en la Biblia, es un número de desorden. Y estaba en el desorden. Inmediatamente cuando traicionó a Judas Iscariote, inmediatamente después que lo traicionó y se quitó de cuadro, ¿qué había entre los apóstoles? Desorden. ¿De acuerdo? Totalmente desorden. Porque no es un número perfecto. 10 sí es el número de cosas perfectas de orden. 12 es el número de cosas perfectas, completas de gobierno. Pero 11 es el en medio, el de desorden. Chécalo en la Biblia, cada vez que aparece 11 es desorden. Estamos nosotros en la hora 11ª antes de venir Jesucristo. Desorden. Chécalo en todo. Chécalo por todo, la gran tribulación, desorden. Estamos en ese tiempo ahorita, no de la gran tribulación, pero el tiempo de desorden. Ahora, vuelvo aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Todos quién? Aquí tenemos los apóstoles, judíos. Muy bien, seguimos aquí. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, círculo, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, judíos de todas las naciones. Diferencia en que había todas las naciones presentes, judíos de todas las naciones. Naciones representa gentiles, hombres inconversos, pero aquí son judíos de todas las naciones, una gran diferencia. Judíos. Muy bien. Llegamos aquí, debe verlo. Versículo 10. Aquí en el versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia,
en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, también judíos, puros judíos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Seguimos aquí, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, judíos, puros judíos. El mensaje fue para judíos, ningún gentil presente. Aquí dice, seguimos aquí en el versículo 22, después de que él predica un mensaje y se refiere al profeta Joel: varones israelitas, a los judíos, no a los gentiles, oíd estas palabras. Aquí Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. ¿Vosotros quién? Varones israelitas. No está hablando a los judíos. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 2, versículo 36. Versículo 36. Capítulo 2, versículo 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién está preguntando? Los judíos, diciendo varones hermanos. No se coincidieron, no consideran los judíos a un gentil como hermano. Y pregunta: varones hermanos, ¿quién está preguntando? Los que están escuchando. ¿Quién está escuchando? Varones hermanos israelitas. Así es que, hermanos, cuando estamos diciendo aquí que el enfoque de todo el capítulo es judaico, ya sabe que es ningún gentil presente. Y Dios pone hincapié en mencionar a los judíos. La cuarta cosa, la D minúscula, bajo el número 3, Hechos 2. Los apóstoles judíos les predican a los judíos en cuanto a su entrega del Mesías para ser crucificado. Lo repito, los apóstoles judíos les predican a los judíos en cuanto a su entrega del Mesías, para ser crucificado. Ahora, en Hechos el capítulo 2, y voy a hacer un entre paréntesis aquí para que ustedes entiendan algo y luego vamos a volver aquí después. Capítulo 2, Pedro dice, versículo 16, vamos al versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí dice en el capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hablar más en el futuro acerca de lo que dijo Pedro, pero aquí vemos que estaban hablando en lenguas. Vamos a Isaías, el capítulo 28. Isaías 28, 11 al 12. Escribe eso. Después de haber escrito, los apóstoles judíos les predicaban
a los judíos en cuanto a su entrega del Mesías para ser crucificado, escriba la letra E minúscula. Las lenguas son señal, una señal para los judíos. Las lenguas son una señal exclusivamente para los judíos. Isaías 28, versículo 11. Isaías 28. El versículo 11. Vamos a ver si esto es cierto o no, dejando que la misma Biblia nos enseña. Ahora, empezamos con el versículo 28, versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín. ¿De dónde viene el nombre Efraín? Alguien tuvo dos hijos. ¿Quién fue? José. Tuvo dos hijos. El número del uno es Efraín, el otro es Manasés. Por eso, cuando tú llegas en Apocalipsis, a ver si yo ahora, el capítulo, creo que es el capítulo 7. El capítulo 7. Con un dedo Isaías, porque vamos a volver ahí, hermanos. El capítulo 7. Aquí tenemos 144,000 judíos predicadores. Capítulo 7 de Apocalipsis. Versículo 4. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y los testigos de Jehová hoy en día dicen que ellos son los testigos de Jehová, los 144,000. Ninguno, pregúntale la próxima vez que van a tu casa, ¿de cuál tribu eres tú? ¿Eres judío? Ah, pues no. Entonces, ¿cómo dicen que son los 144 si son hijos de Israel? Y nadie conoce cuál es su linaje, porque Dios escondió los linajes. Ningún judío te puede decir de cuál tribu son, porque ya desde Dios destruyó. No saben. En este entonces lo van a saber. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Tribu de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, Simeón, Leví, de Isaacar, tribu de Zabulón, tribu de José, tribu de Benjamín. ¿Dónde está Dan? Dice de Manasés, hijo de José, dice José, no dice de Efraín, porque José toma el nombre de Efraín. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dan? Pues si tú checas, si no tenemos el tiempo ahorita, Dios ya dio en el Antiguo Testamento una maldición sobre Dan, diciendo que le iba a quitar, y no aparece aquí. Aquí tenemos Efraín, de los ebrios de Efraín. Efraín anda ebrio, por eso Efraín no está incluido. José, su papá, sí, pero Efraín no, porque anda ebrio, anda mal. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil y de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Estamos hablando de judíos, no de ningún gentil aquí. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira. Se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día, palabra, ¿para qué? Aquel día.
segunda venida de Cristo. Mira, hermanos, mira el contexto. Aquel día, palabra, frase clave que habla acerca de la segunda venida de Cristo. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Un remanente viene a través de la gran tribulación y Jehová será como corona, porque viene para establecer su reino. ¿Cuándo? En aquel día, en el reino de los cielos. Y por espíritu de juicio al que se siente el juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Ah, Dios mío, pon un dedo aquí y búscame en Apocalipsis, el capítulo 3, y vas a ver algo que nunca habían visto ustedes en su vida. Historia de la iglesia, historia de la iglesia. Y el último de 1900, cuando viene el rapto, este es el dato de la Odisea, de 1900, la historia de la iglesia. ¿Qué palabras usa Dios aquí? Versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que pasará con Efraín? Mira, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Qué coincidencia que aparece en las palabras vómito. Qué interesante. Ahora yo sé que el uno habla de la iglesia antes del rapto, pero están empezando a vomitar y están acostumbrados a vomitar. Aquí en la gran tribulación no se encuentra entre los testigos de Jehová, no se encuentra a Efraín. Coincidencia, ¿verdad? Que no se encuentra en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Isaías dice que en aquel día, en esos días, anda totalmente ebrio, vomitando. ¿Cómo puedes ser buen testigo si tú andas como borracho? Todo coincidencia, ¿verdad? Qué bendita esta palabra, hermanos. Este es tremendo. Por si acaso creen que esta palabra no es tan buena como es. Isaías, ¿cuántos años antes de Juan el apóstol escribiendo estas cosas? Tremendo, hombre, tremendo esta palabra. Seguimos aquí en Isaías capítulo 28. Porque toda la casa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua, aquí está, subráyalo, pongan unas estrellas aquí. En lengua de tartamudos y en la extraña lengua hablará a este pueblo. Círculo alrededor de este pueblo. ¿Cuál pueblo es? Pongo una raya y conéctalo a Efraín en el versículo 1 del capítulo 28. Este pueblo, Efraín, los que andan ebrios. Vamos a volver a Hechos, el capítulo 2, y vamos a ver si esto es cierto o no. Qué interesante esta palabra. ¿Quién anda ebrio rechazando al Mesías cuando Dios manda al Mesías? ¿Los apóstoles o los líderes de los judíos? Algunos andaban sobrios, aceptando el Mesías con sus milagros y sus señales y prodigios y todo. Y los ebrios, ¿qué pasa cuando estás bien borracho? Tú no puedes reconocer nada. He estado en esa condición y yo testifico de que tú no entiendes.
hasta en la mañana te dicen todas las tonterías que tú hiciste en la noche anterior, tú ni recuerdas. ¿Verdad que sí, que no, hermanos? Aquí andan muchos en el pasado que anduvieron así, ¿verdad? ¿Verdad? No recuerdas nada. Pero es que tú dices, no, hombre, no recuerdo nada. Viene a la casa la mujer y dice, no, me estás engañando a propósito, nada, ni recuerdo lo que yo hice. Y así andaban ellos. Qué interesante, cuando está hablando acerca de los que hablaban y no hablaban en lenguas, hablaban en su lengua, los otros lo entendieron en su otra lengua. Y ese es el milagro, y lo vamos a ver más tarde, pero quiero mostrarles aquí, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y luego explica en qué lengua: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El milagro no fue que ellos hablaron en una lengua ajena a lo que entendían ellos. Ellos hablaron como estoy hablando yo, en el español. Y el milagro fue que tú que vienes de África, y tú que vienes de China, y tú de Japón, me escucha en tu propia lengua lo que yo estoy diciendo en el español. Eso fue el hablar en lenguas. Profetizado, hermanos, en Isaías capítulo 28, a judíos, exclusivamente a judíos. Y obviamente tenemos en Hechos capítulo 2 solamente judíos. En la página 13 de sus notas, el número 4, Hechos 3 hasta el 6. Un breve resumen aquí. 3 hasta el 6. La historia de la iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén durante el crecimiento de sus primeros años. Eso es la A minúscula. La historia de la iglesia primitiva. Aquí tienes tú la historia de la iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén durante el crecimiento de sus primeros años. Ese es el capítulo 3 hasta el 6. La iglesia primitiva en la ciudad de Jerusalén, solamente en la ciudad, nunca salieron en estos capítulos. Está todavía en Jerusalén durante el crecimiento de sus primeros años. Y la B minúscula, otra vez el enfoque está en la nación de los judíos. Otra vez el enfoque, B minúscula, otra vez el enfoque está en la nación de los judíos. Ahora vamos a la palabra para verlo. Vamos a poner unos círculos alrededor de palabras en tu palabra para que tú puedas seguirlo aquí. Capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Siempre cuando se refiere al pueblo, se refiere a Israel. Y si no lo crees, 2 puntos. Lo que viene después de los 2 puntos te explica lo que viene antes de los 2 puntos. Así es que hay que estudiar las puntuaciones en la palabra de Dios, es muy importante. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, dejando que la misma Biblia te explica lo que es. Dejando que la misma Biblia te explica lo que es. La definición. ¿Qué es el pueblo? Varones israelitas. Círculo alrededor de esa frase. Versículo 17. Hermanos, más ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Capítulo 4, versículo 25 del capítulo 3. Vosotros sois los hijos de los profetas. Vosotros sois los hijos de los profetas
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Nuestros padres, aquí le está hablando a judíos exclusivamente, diciendo a Abraham, a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, ¿quién? Los israelitas, el pueblo, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ya sabe quién es el pueblo, y ancianos de Israel. Círculo alrededor de esas frases. Versículo 8. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ya sabe cuál es el pueblo. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Hermanos, el mensaje es aquí a todo el pueblo de Israel. Ni hemos hecho ninguna transición. Todavía empezamos con la nación de Israel, te dije, ¿verdad? La nación de Israel, y estamos en la nación de Israel. Y la primera iglesia aquí es pura judaica. La transición va de la nación a Israel a la iglesia, y dentro de la iglesia de los judíos exclusivamente a los gentiles. Todavía estamos con la nación de Israel, todavía estamos con la iglesia de puros judíos. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. ¿Del concilio de qué? De puros judíos, hermanos. Seguimos aquí el versículo 5. Versículo 12. Hay mucho más que podemos decir aquí. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el ¿qué? Pueblo. No se menciona iglesia aquí, en el pueblo, entre los judíos. Ya sabe cuál es el pueblo. Versículo, pon un círculo ahí del pueblo. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Círculo, subráyalo, lo que tú quieres ahí, para que entiendas que todavía están hablando exclusivamente a los judíos, a los israelitas. Versículo 30. El Dios de nuestros padres, hablando a judíos, el mensaje dirigido exclusivamente a los judíos, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado, el versículo 31, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 35, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mira, el mensaje exclusivamente, hermanos, es para los judíos. ¿Están de acuerdo? Estamos dejándolo en su contexto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, perfecto. Capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12, frase clave que habla acerca de los judíos. Los 12 convocaron la multitud. ¿Dónde estoy aquí? Versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ningún gentil presente. Entre el pueblo, hermanos. Entre el pueblo. El contexto, judío, judío, judío. Ya sabe cuál es el pueblo. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Todos son judíos de estos lugares. Ahora, vamos a acabar con el número 5 aquí, Hechos, capítulo 7.
En Hechos capítulo 7 tenemos el mensaje de Esteban. Aquí tienes el mensaje de Esteban, A minúscula, es el mensaje de Esteban. B es el capítulo más importante del libro, es el número 7. 7 siempre es un número muy importante. Es un número de cosas completas, perfectas. El número 7. El capítulo 7, el capítulo de transición. La transición de lo más grande en el mundo. Dios termina en el capítulo 7. 7 capítulos dedicando todo al judío. Y aquí en el 7 el judío rechaza completamente lo espiritual de Dios. El capítulo más importante del libro, C, es la contestación a la pregunta de 1:6. La contestación a la pregunta del capítulo 1 y el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tú llegas al capítulo 7 y todavía Dios está tratando una vez más a través de Esteban de entregar el reino. D minúscula, la D es la última oportunidad para que los judíos aceptaran a su Mesías. D minúscula. La D minúscula es la última oportunidad para que los judíos aceptaran a su Mesías. La última oportunidad para que los judíos aceptaran a su Mesías. Y luego llegamos a la letra E minúscula. Hasta este punto el Nuevo Testamento no se ha escrito. Hasta este punto el Nuevo Testamento no se ha escrito. Y si no entiendes esto, hermanos, no vas a entender señales y prodigios como Dios lo explica en su palabra. Cristo bien hubiera regresado a la tierra hasta este momento, porque todavía está dando el mensaje del reino de los cielos. Y si no entiendes qué es el reino de los cielos, no vas a entender lo que está pasando aquí. Es el reino literal de Cristo Jesús, se llama el milenio, son 1000 años. Cuando Cristo por segunda vez regresa a la tierra, la primera vez vino para morir, la segunda vez viene para reinar, con brazo de hierro. Tú vas a hacer lo que Él dice, capitán, Jerusalén. Todo el mundo tendrá que hacer exclusivamente lo que Él dice. Nosotros, la iglesia, los santos, regresará con Él para reinar con Él. Imagino que ustedes regresan a Acapulco. O a lo mejor quieren ir a París, yo no sé dónde. A lo mejor ya están cansados de Acapulco. Pero ¿quién mejor para gobernar Acapulco? Porque de veras, tú estarás representando el Rey de Reyes. Y solamente va a usar a nosotros, los fieles. Y tú vas a tener que entender ahora la palabra de Dios, porque solamente usará la palabra en ese entonces para reinar. La constitución de su reinado es Mateo capítulo 5, apréndalo bien si tú quieres reinar con Él. A algunos de ustedes les gusta ser jefes de cosas, comerciantes, negociantes. Bien, métate en la palabra. Entre más conoces la palabra, más vas a poder reinar con Él. Algunos sobre cuántas ciudades. Yo quiero, no hombre, cómo quisiera yo regresar a México. Yo quiero ser el presidente de México, amén. Primer tartamudo presidente de México que han tenido. No puedo ser, pues yo me imagino que Cristo bien podrá cambiar la constitución, porque dependerá a tu uso de la palabra y no si has nacido en el país o no. Yo quiero ser presidente de México, gloria a Dios, amén. Sino presidente de toda la América Latina, eso me encanta más. Y lo que te estoy diciendo es la mera verdad, hermanos, depende de tu uso de la palabra de Dios ahora, a cómo te preparas, porque eso determinará qué posición tendrás en el futuro reino y para la eternidad. Entonces aquí, hasta este punto, el Nuevo Testamento no se ha escrito. Cristo bien hubiera regresado a la tierra.
Llegamos nosotros a Hechos capítulo 8 y eso discutiremos mañana en la noche, por el favor de Dios.